Has dicho antes que el episodio con Santiago Vázquez que grabó en Lo que tú digas, tú lo viste. Sí. ¿Y qué impresiones extrajiste de ese diálogo? Te lo digo porque es una persona, él mismo lo verbaliza, que está en una situación delicada, que en su momento disfrutó de mucha fama, de incluso cierto reconocimiento en la profesión, y que ahora se siente fuera de todo y solo y... no sé. Yo no estaba tan familiarizado, o sea, no, ni sigo estándolo. No conozco a la perfección la historia, pero sí la persona con la que tuve esa conversación y en la que él mismo, como te digo, hablaba de su situación. No es una interpretación que yo esté haciendo. Yo creo que Santiago puso demasiadas manzanas en la misma cesta. Y con eso, por defender esa cesta, se ganó gente que no le quiere mucho. Me da la sensación. Mira, hablar de compañeros, y especialmente compañeros que están pasando por un mal momento, es algo que no me gusta mucho. Te diré, y reitero, que yo no voy a soportar que nadie, sea por escrito, o sea por palabra hablada, me hable mal de mis amigos. Uh-huh. Y si Iker Jiménez ha sido más que un amigo, un hermano, como diría José Luis López Vázquez, yo no voy a soportar que nadie lo haga. Mi pregunta, de todas formas, no iba por ahí, ¿eh? Iba por qué sentiste tú al ver ese episodio. Una persona que además conoce personalmente a Santiago y el estado en el que él se muestra ahí. Te repito, creo que ha puesto demasiadas manzanas en la misma cesta. Y el problema de los medios es cómo procesamos hasta dónde llegamos. Ya. ¿Cómo lo procesamos? Porque lo que es indudable es que hoy tú estás aquí, yo estoy aquí, hoy a mí me toca dirigir el Colegio Invisible en Onda Cero, me toca dirigir Año Cero, me toca presentar Extraterrestres en D-Max, pero es que eso mañana se acaba. Pero se acaba así, se acaba de un plumazo y nadie se acuerda de ti, Alex. Nadie se acuerda de ti. Bueno, sí, perdón, no voy a ser tampoco tan tremendista. Se acuerda la gente que te quiere, que seguramente es mucha. Seguramente es mucha, y esa es la gran suerte y el privilegio que tenemos. Pero siempre hay que tener en la cabeza que hoy puedes estar aquí, pero mañana te vas a la mierda y a una velocidad, pero vamos, que es que ni te enteras. Y a mí me da la sensación, no porque se haya ido a la mierda, ojo, no voy por ahí, me da la sensación de que lo que le pasó a Santiago es que llegó muy arriba y no vio la caída. Ya. No vio la caída. Y la caída siempre hay que verla. Siempre hay que estar pendiente. ¿No? Cuando llegas arriba es que te creas invulnerable. Sí. Sí, y mira, eso en la política hoy en día es muy habitual, ¿no? Eso de yo me creo invulnerable hasta que de repente alguien empieza a investigar, tira del hilo y fíjate lo que saca. Uy, pero ¿cómo lo ha sacado? Bueno, pues porque no eres infalible. Pues en nuestros temas más todavía. Tú tienes que llegar siempre a lo alto de la montaña, si es que llegas, siendo consciente de que si te asomas tienes un precipicio y que en cualquier momento, como des un mal paso, te vas para abajo. Y hay que tenerlo siempre presente. Mira, a mí cuando hice la carrera me enseñaron que en esta profesión hay siempre que tener en la cabeza las 3 H's. Humor, humor, sin duda, habilidad y por encima de todo, humildad. Por encima de todo, repito, humildad. Si tienes humildad, te la podrás pegar, pero bueno, oye, tenemos manos, tenemos piernas, la salud más o menos está bien, con lo cual siempre se va a poder hacer algo. Ahora, si no te lo esperas, remontar luego es difícil, sobre todo a nivel psicológico. A nivel psicológico cuesta mucho.